A lo largo de la historia, el término cultura ha adoptado distintos significados, como el cultivo, pero también adoptó el término de cultivar los conocimientos humanos. La cultura se refiere al proceso de cultivar conocimientos donde caben significados como formación, educación, socialización y otros. La cultura se constituye en un campo especializado y autónomo, valorado en sí mismo independientemente de toda función. La cultura se empieza a convertir en un lujo. Durante el Renacimiento, el término cultura se utilizó para denominar el proceso formativo exclusivo de los artistas, filósofos, literatos, quienes ejercían el poder y formaban un grupo de élite. Se consideraba que solo este conjunto de personas estaba dentro del proceso cultural. En el campo de la filosofía como de las ciencias sociales, el concepto de cultura forma parte de una familia de conceptos que son estrechamente emparentados entre sí por los procesos simbólicos de la sociedad, lo cual nos referimos a ideologías. Esto se refiere a las emociones, ideas y creencias referidas a la conducta social humana, dentro de lo que puede ser lo religioso, cultural, moral y político. Tenemos lo que son mentalidades, representaciones sociales, que reciben o transmiten a través de la educación, tradición, la comunicación social o cultural. Tenemos lo imaginario social y dox. Una forma de reducir el margen de indeterminación semántica del término cultura es reteniendo los conceptos construidos por la sociología y la antropología. A pesar de ello, la cultura se construye con conceptos en función de paradigmas teóricos muy precisos, siendo objeto de un número mayor de definiciones, debido a la amplia gama de intereses teóricos y metodológicos. La situación señalada anteriormente requiere de dos tareas. Por un lado, la revisión crítica del concepto de cultura en las corrientes de la antropología y de la sociología, y por otro lado, proponer un concepto de cultura que responda a las exigencias de coherencia y homogeneidad semántica. A su vez, debe estar vinculada con la práctica científica y de esta manera lograr un consenso entre los científicos sociales. La filosofía y el sentido común han sido los creadores de la mayoría de los conceptos del campo de las ciencias sociales, y aun después de ser reconsumidos y reformulados teóricamente, no se liberan por completo de sus connotaciones históricas y políticas. Asimismo pasó con el concepto de ideología. Por más tradiciones teóricas que fue adaptando, no cancela su origen político y su connotación crítica. Estos conceptos vienen cargados de historia. Todo esto con el fin de entender mejor la tradición y de qué parte de las ciencias sociales vienen estos conceptos. El término cultura admite dos grandes familias de acepciones. Una es las que se refieren a la acción o al proceso de cultivar, y el otro es las que se refieren al estado de lo que ha sido cultivado. Esto puede ser según los casos, estados. En el siglo XVII, los filósofos indican que la cultura era una identidad colectiva basado en valores utilitarios y abonados a una revolución tecnológica e industrial, la cual se entendía como más espiritual dentro del desarrollo ético, estético y intelectual, tomada muy en cuenta de la filosofía alemana, donde algunos autores quisieron integrar a la sociología y a la antropología bajo una problemática de una cultura ideal y material. Las actividades culturales están estrechamente asociadas a la vida cotidiana y festiva. Para ello, la cultura está relacionada a las prácticas sociales, religiosas y ceremoniales. La noción de cultura, patrimonio, surge de un estado objetivo de cosas en relación con los valores culturales que pertenecen a un grupo. El patrimonio está unido privilegiadamente a las bellas artes, y la cultura es una mezcla de bellas artes, más literatura, más música y teatro. Los valores se integran al patrimonio cultural. En este sentido, la cultura solo puede ser obra de unos pocos, solo de ellos que pueden ser capaces de centralizarse en la literatura y el arte.
La primera fase, que se despliega a lo largo de todo el siglo XIX, puede llamarse fase de codificación de la cultura. Esta consiste en la elaboración progresiva de claves y de un sistema de referencias que permiten fijar y jerarquizar los significados y los valores culturales, tomando inicialmente por modelo la herencia europea, como un sistema de valores heredados, a su vez, de la antigüedad clásica y de la tradición cristiana. De este modo se van definiendo el buen y el mal gusto, lo distinguido y lo bajo, lo bello y lo feo, lo civilizado y lo bárbaro, lo artístico y lo ordinario, lo valioso y lo trivial. Uno de los códigos más conocidos de valoración cultural remite, por ejemplo, a la dicotomía nuevo-antiguo. Se considera valioso o bien lo genuinamente antiguo, modas retro, o bien lo absolutamente nuevo, único y original, como la última moda, etc. Por lo que toca a los códigos de jerarquización, es muy frecuente la aplicación del modelo platónico agustiano de la relación alma-cuerpo a los contenidos del patrimonio cultural. Según este código, los productos culturales son tanto más valiosos cuanto más espirituales y más próximos a la esfera de la interioridad, y tanto menos cuanto más cercanos a lo material, esto es, a la técnica o a la fabrilidad manual. De aquí deriva seguramente la dicotomía entre cultura y civilización, aludida brevemente más arriba. El resultado final de este proceso de codificación será un diseño de círculos concéntricos, rígidamente jerarquizados en el ámbito de la cultura. El círculo interior de la alta cultura legítima, cuyo núcleo privilegiado serán las bellas artes. El círculo intermedio de la cultura tolerada, el jazz, el rock, las religiones orientales, el arte prehispánico. Y el círculo exterior de la intolerancia y de la exclusión, donde son relegados, por ejemplo, los productos expresivos de las clases marginadas o subalternas, como la artesanía popular, arte aeropuerto, arte porno. Segunda fase. Según el historiador y museólogo Hugh de Barin, podemos interpretar la fase de institucionalización de la cultura que empieza por allá, en 1900, bajo un sentido político-administrativo, por el cual el Estado busca el control y gestión global de la cultura, bajo una lógica de unificación y centralización. Se consolida la escuela liberal, definida como la educación nacional obligatoria y gratuita. Nacen los ministerios de cultura, los institutos cooperativos culturales como el GED y la Alianza Francesa, como sucursales de culturas metropolitanas. Los museos y las bibliotecas fiscales proliferan. Nace lo que es el concepto de política cultural, como un instrumento tutelar político sobre el conjunto de actividades culturales. Institucionalizan y refinan el sistema de censura ideológica cultural. Brota como un milagro extraordinariamente complejo de organizaciones internacionales, gubernamentales, mundiales y regionales, bajo el seno de las Naciones Unidas. Para 1960 se termina de montar lo que es el sistema de institucionalización cultural, rigiendo de manera autoritaria todo acto cultural, enmarcando lo que es la conservación del pasado, crear el presente y difundirlo. La tercera fase implica la subordinación masiva de los bienes y servicios culturales a la lógica del valor de cambio y al mercado capitalista, que presenta la principal contratendencia frente al proceso de unificación y centralización. Bueno, la cultura globalmente se ha convertido en un sector importante de la economía, en el factor del crecimiento económico, para convertirse en una mercancía sometida en gran parte a la ley de la maximización de beneficios. Bueno, las características del desarrollo capitalista.
Bueno, la cultura se ha convertido en la mercancía inmaterial por excelencia en la fase actual del capitalismo y en su proceso de globalización de productos materiales.